Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Otra vez en el canal. Bueno, hice publicidad esta semana para hablar sobre los 12 años de la ley de identidad de género. ¿Cuánto tiempo pasó ya? Eh, bueno, voy a contar más o menos cuáles fueron las cosas que pasaron en ese momento y cómo me lo tomé en principio. Bueno, la decisión de empezar una autopercepción fue una decisión que la tomé con mis compañeros de equipo. En ese momento LGBT Misiones formaba parte del equipo con el cual estábamos organizados para defender los derechos de la comunidad LGBTQ+. Bueno, a mí me tocó el área trans masculina y faltaba poquito para que la ley de identidad de género salga. El 9 de mayo del año 2012 salió en vigencia la ley de identidad de género. Ahora se cumplen 12 años de la ley de identidad de género. Bueno, ¿qué decir al respecto de eso? Estamos en un nuevo cambio de gobierno, en una situación totalmente diferente a la que en esa época había, porque estábamos en el gobierno de Cristina. Cristina hablaba de una minoría, de, de la igualdad de derechos, de la inclusión, de todo lo que se había peleado durante años para que salga la ley de identidad de género. Acá tengo más o menos lo que fue. A partir de marzo, el Congreso de la Nación comenzará a tratar el proyecto de ley impulsado desde el 2007 por la Federación ATA, fundamentales para la vida de miles de ciudadanos y ciudadanas, la Ley de Identidad de Género y la Ley de Atención Integral a la Salud Personas Trans, tratándose de una cuestión que hace la dignidad y la calidad de vida de muchas personas, la responsabilidad de sus comunicadores y comunicadoras de informarse e informar. A continuación le respondemos algunas preguntas. Estas son las preguntas frecuentes de la Ley de Identidad de Género. ¿A quién se denomina persona trans? Una persona trans es la expresión que abarca a travestis, transexuales y transgéneros. Es aquella que se identifica, siente y o expresa un género diferente al que ha sido asignado a su nacimiento. ¿Se trata de una enfermedad? Es una pregunta frecuente también. En nuestro país, recientemente promulgada la Ley de Salud Mental 26.657, en el artículo 3, prohíbe expresamente diagnosticar en el campo de la salud mental a ningún tipo de dolencia basada exclusivamente en la elección de identidad sexual o ratificada en el compromiso del Estado argentino contra la patologización de personas trans, es decir, tratar la situación como una enfermedad. No hay que tratar esta situación como una enfermedad. Esa es una pregunta frecuente también. Se me ocurrió hacer este planteamiento acá, de más o menos cómo se fue dando toda la ley de identidad de género. Acá le tenemos a Florencia de la B, acá le tenemos a Alejandro y acá le tenemos a Marcela Romero. Eran varones trans en esa época que se visibilizaban. Preparé esto para que tengamos más o menos un panorama de qué se trata la ley de identidad de género. ¿Qué es la ley de identidad de género? La ley de identidad de género es una iniciativa parlamentaria que tiene por objetivo promocionar en el marco jurídico para que las personas trans, travestis, transexuales y transgénero puedan desarrollar su identidad de género. El proyecto habilita el reclamo de la rectificación registral del sexo y cambio de nombre de pila, una vida con un trámite administrativo en el Registro Nacional de las Personas. Es un trámite personal que se hace en el registro de las personas donde cambias el nombre de pila. O sea, podés pasar de mujer a hombre, de hombre a mujer. Eso por un lado. Rectificación nombre de pila. Hasta ahí quedamos. Este trámite presenta presentar una solicitud el interesado o la interesada por representantes legal, siendo que es necesario que si ya tenés la mayoría de edad o un representante legal te, digamos, te lleve a hacer este trámite. Es un trámite sencillo,
Se hace a través de un formulario, generalmente en el registro de las personas ya hay ese formulario. Se rellena, se rectifica la partida de nacimiento y a partir de ese momento cambia el nombre de pila. Y elegís un nombre, vos podés elegir el nombre. Puede ser un nombre simple o puede ser un nombre compuesto, perdón. Lo que no se puede cambiar es el apellido. Eso por un lado. ¿Cómo se accede en la actualidad al cambio de datos registrales? En la actualidad la ley 18.248, ley de nombre, dictada por el decreto de entonces presidente de facto Juan Carlos Onganía, en junio de 1969, establece que en el artículo 15, una vez asentado la partida de nacimiento del nombre y apellido, una persona del mismo solo puede ser reemplazado por otra judicial. Esto ha determinado que las personas trans no pueden deseen acceder al reconocimiento estatal de su identidad, deban recurrir a una representación judicial solicitando y legitimando los procesos en general para demandar los años. Se puede hacer una demanda demandando los años que no pudiste autopercibirte porque la ley todavía no estaba en vigencia. Otra cosa muy importante. ¿En qué consiste la atención sanitaria integral de personas trans? Se trata de un proyecto de ley con el objeto de regular procedimientos que deben llevar a cabo los profesionales de la salud en establecimientos asistenciales de los sistemas de salud público o privado, de las obras sociales para la atención médica de personas trans, aquellos casos en que decidan realizar intervenciones para la reasignación genital u otros tratamientos hormonales, quirúrgicos y específicos. La necesidad de intervención especializada no implica en ningún caso ni diagnóstico de enfermedad, ni siquiera una asesoría legal. O sea, podés hacer una adecuación del cuerpo. Yo la hice en mi caso, siendo el primer chico trans acá en la provincia de Misiones de Posadas, capital. Hice el tratamiento hormonal durante 4 años. En principio me inyecté testosterona. Después me inyecté gel por 6 meses y después pasé a Nevido. Pasé por un estudio clínico en el cual me controlaron para ver si estaba todo bien, el azúcar, el colesterol, el corazón y que todo marche muy bien corporalmente hablando para que pueda empezar el tratamiento hormonal. Se firmó un consentimiento del cual si sos mayor de edad te haces responsable de todo lo que indica el médico, de que vas a cumplir todo lo que te indica. Hay un plantel preparado para personas trans en el Agudo, en el Ramón Madariaga, donde los chicos trans van a un psicólogo para prepararse para el postoperatorio, para prepararse para eh, que le saquen las mamas y para preparar la adecuación del cuerpo. Lo que implica esto es un seguimiento de todos los estudios médicos clínicos y un seguimiento psicoanalítico de todo lo que implica el proceso de terapia hormonal. Se llama proceso de reemplazo hormonal porque reemplaza las hormonas femeninas por las masculinas. Sigamos con esto que preparé para ustedes. En la actualidad, la reasignación del sexo. El proceso de reasignación del sexo hay situaciones diferentes en cuanto al acceso a la legitimidad del mismo. Por un lado, en nuestro ordenamiento jurídico no hay prohibiciones ni regulaciones en cuanto al acceso de tratamientos hormonales, aunque en muchas ocasiones el acceso a los mismos es obstaculizado por diferentes motivos. De todos modos, algunos municipios de gobiernos provinciales han avanzado en formación de equipos médicos especializados. Es lo que le estaba diciendo, que ya hay médicos especializados y ya las hormonas están siendo entregadas. Te preparé esto para que entiendan algo, chicos. Cuando yo empecé el canal de YouTube, empecé con la consigna de llevar a cabo mi tratamiento hormonal, ir contando paulatinamente lo que me generaba la hormona, lo que significaba cambiar el nombre de pila, el seguimiento que le estaba haciendo para llegar a la mastectomía. Entonces me pareció justo
que ustedes sepan que es una ley que no implica la obligatoriedad de terapias hormonales. No implica una cirugía obligatoria. No implica que tengas sí o sí que empezar esta transición. Hay ciertas pautas dentro de lo que implica la ley que si la volvés a releer, te vas a ir dando cuenta que hay cosas que no se cumplieron del todo y que como toda ley que sale, lleva un tiempo en ponerse en vigencia, llega un tiempo en que eso se reglamente para que se cumpla todos los artículos de la ley, y esa implicancia y esa vigencia que lleva la ley hace que el formato de la ley muchas veces tenga un tiempo y una forma para que eso funcione. Hay leyes que no funcionan, hay leyes que quedaron sin efecto, pero esta ley particularmente que me toca a mí, porque lo hice por experiencia personal y como historia de vida, voy a tratar de relajarme, pero le quería preparar esto. Compré un tergopol y armé todo para el derecho de cada uno, un derecho a todos. Después le voy a contar esto de acá un poquito más específico. Poner un poco de música para que tenga más. Que se cumplan 12 años no significa que hay que tomárselo a la tremenda, ¿no? Ustedes sabrán que, como yo le conté en el canal de YouTube, yo he dejado las hormonas, pero no dejé de ser transexual. No dejé de ser un chico trans. Mi voz cambia generalmente. Ahora estoy un poco engripado y mi garganta está un poco tomada. Pero eh, trato de ponerle un poco de contenido al canal, un poco más de contenido. Bueno, ayer yo escucho un programa de radio que da acá Misiones sobre todo lo que está pasando a nivel en materia de LGBT Misiones. En realidad hay dos programas. Uno está hecho por los chicos de Somos Diverses, que anteriormente era Colectivo 108, y otro se llama Hablando de Vos o Voy a Vos, que está hecho por Walter Borgado y Nazarena Fleitas. Bueno, yo generalmente escucho esos dos programas porque para enterarme más o menos en materia de LGBT, qué está pasando realmente en redes sociales, qué está pasando a nivel social. Sabemos que estamos en un cambio de gobierno, como le dije al principio, y estamos atravesando situaciones económicas de inflación. Cuando se planteó la ley la ley de identidad de género, se planteó justamente que se reglamente cada vez más el inciso 12, que era acceder a la cirugía de las hormonas. Eso era como punto principal, acceder a eso. Eso era lo que no se planteaba en esta pregunta que hacían. Si las hormonas, ¿quién te las iba a pagar? ¿La obra social? ¿El médico? ¿Quién te iba a pagar las hormonas? ¿Quién te iba a habilitar estas hormonas para que empieces el tratamiento hormonal? Entonces se planteó como el cambio registral como inicio, cambiar el nombre de pila, buscar un nombre, hablar con tus padres, con tu familia, con tus amigos y comentarle que empezaste a autopercibirte como hombre y que todo esto que te empezó a pasar internamente era la segunda salida del closet, cuando por segunda vez saliste del closet. Yo en una entrevista que hice hace años, ahora estoy recopilando mucha información de muchas entrevistas que quedaron ahí colgadas y ahora las estoy recopilando a todas. Para mí no es una fecha más, para mí es una fecha muy importante, una fecha que que marcó precedente en mi vida y que siempre trato de vincularme con personas que coincidan con mi filosofía de vida, con mi ideología política y trato de llegar a chicos trans que necesiten el entendimiento social y psíquico de más o menos lo que significa ser trans.
Yo sé que puede parecer un poco mezclado esto, como mucha información, pero quería hacer el video desde un punto de vista un poco más analítico, porque es algo que me gusta a mí analizar un poco. Eh, en ese momento, en el año 2012, 9 de mayo, yo estaba enfrente del Congreso eh, esperando que se promulgue la ley, ¿no? Que fueron 55 votos a favor, una abstención, y realmente salió la ley, porque se esperó muchos años y realmente querían que salga la ley. Ya era una situación que, como planteaba Cristina, que tenía que salir, que no había que darle vuelta a la situación, tenía que salir. Eh, Estaba súper nervioso, súper eh, contenido en ese sentido. Si ven mis redes sociales, Facebook, Instagram, van a ver fotos de ese momento. eh, Van a ver que estaba diferente, mucho más joven, mucho más flaco, con el pelo corto. Eh, Después verán en mis redes sociales todos los cambios que se fueron dando con el tratamiento hormonal, y también verán en el canal de YouTube entrevistas que me hicieron contando la historia de vida, cómo me sentía cuando era joven. Yo le había prometido en uno de los videos hablar un poquito de mi adolescencia, hablar un poquito de mi infancia, contarle más o menos cómo yo me sentía a los 14, 15, 16, 17 años, y cómo fueron las cosas que me llevaron a mí a tomar esta decisión a los 28 años. Eh, yo generalmente tenía una adolescencia media de closet, no, no me animaba a salir del closet, era como que era una situación muy compleja para mí hablar con mis padres y contarles que lo que me pasaba yo todavía no lo terminaba de definir. Entonces siempre hay algo que ata cabos en la vida, hay algo que te conecta con algo. Y la vida me fue conectando con personas iguales, personas que realmente sentían igual que yo, personas que le pasaban esas cosas pero no la podían llevar a la palabra. A mí me gusta comparar esto con lo que plantea Lacan. Lacan es un pensador psicoanalítico que plantea que la cura es la palabra, que llevarlo a la palabra es curarse. Entonces yo sentía que tenía que hablar con personas igual que yo, que sentían igual que yo, y que podíamos llegar a debatir sobre el tema de la sexualidad, sobre el tema de la orientación sexual, sobre las cosas que uno necesita cambiar y entender de la vida, y cuáles son los procesos que vivimos en la adolescencia, ¿no? En la adolescencia es un proceso de cambio, es un proceso de descubrir, son situaciones que pasan en la adolescencia. Y muchas veces estamos dentro del closet, como se dice, porque no nos animamos a visibilizar esa situación que nos está pasando internamente. En cambio, con un amigo o una amiga lo podés poner en palabras y podés explicarle lo que sentís. Eh, Hablar con amigas y decirle que mi afinidad era con las chicas y que quería llevar una vida homosexual era complejo en esa época y era difícil porque era tabú, ¿no? El famoso tabú. Eh, pero con el cambio de las leyes a partir del año 2012, después de matrimonio igualitario, claro, que fue en 2010, salió la ley de identidad de género. Entonces se empezó a hacer un reajuste, ahora están peleando por la ley integral para personas trans. Si bien está la ESI, la educación sexual integral, pero se está peleando por esa situación de que haya un 100% de cobertura a nivel salud. Eh, Se planteó también que hay que despatologizar esta situación, lo dice bien clarito la ley, hay que despatologizar, no es una enfermedad, es una autopercepción. Me autopercibo de determinada forma, quiero vivir de determinada forma y ejerzo de manera civil mi derecho. Por eso se cambia el nombre de pila, porque es el cambio registral de pasar de una identidad a otra identidad nueva, autopercibida, en este caso autopercibida.
En el gobierno de Alberto se planteó el género no binario, la X, un planteamiento que generó polémica, que también la gente empezó a debatir qué más van a inventar, qué más van a sacar, qué cosas más nos vamos a terminar enterando. Fue otro planteamiento que también la diversidad tomó punto de partida y hizo catarsis en ese sentido. Trató de evaluar esta situación no binaria, ¿no? Fluctuar entre varón y mujer. Un planteamiento que se planteaba después de la sigla LGBT, TT, transexual, transgénero, no binario, ¿no? Ahí empezó el tema de lo no binario, de lo gender fluid, lo que fluctúa, los millennials. Eso fue lo que se planteó como X. Ese planteamiento de fluir hacia una pansexualidad, fluir hacia eso que ayer lo estaba viendo en un documental que hablaba de géneros. eh, y viendo esta situación que planteaban también en los programas de radio de lo genérico, de lo que genera el género, de lo que genera la identidad. Este nombramiento, ¿no? Este nombre que cambiamos, esta situación es como una especie de emancipación que hacemos con nuestros padres para plantearle esta nueva identidad, ¿no? El nombre que elijo yo, cómo yo me quiero llamar, cómo quiero que me llamen. El planteamiento era como una especie de sustituto de la necesidad de identidad que teníamos en la autopercepción nueva. Para eso pasamos al paso 2, que era la adecuación del cuerpo, que era lo que planteaba acá en la segunda pregunta, el tema de las hormonas, la adecuación del cuerpo. Cuando las hormonas empiezan a hacer efecto en el cuerpo cambia la voz, la masa corporal, el vello, y empieza el crecimiento, que es un crecimiento que también se lo lleva a terapia, que es un crecimiento paulatino, y que genéticamente nos tendemos a parecernos a nuestros padres, a nuestro padre masculino. Entonces, hay toda una búsqueda de pensamientos que genera la identidad de género, como que nos planteamos muchas cosas y como que necesitamos una referencia, una constancia psicoanalítica para entender más o menos cuál es el proceso que llevamos a cabo. Bueno, ahora que se cumplen 12 años de la ley de identidad de género, tenemos que pensar que es una ley que avanzó en materia de derechos, que avanzó en materia de salud, que avanzó en materia de más estudios psicoanalíticos, que se especializaron más en cirugía, que hubieron más chicos. No tengo la estadística ahora clara de más o menos cuánto era, pero hasta lo último eran 10.055 que habían hecho el cambio registral. Ahora habrá subido un poquito más el porcentaje. Dentro de los relevamientos que se estuvieron haciendo sobre la comunidad trans, se llevó a cabo en esto que fue el censo que hubo, y en pandemia se hicieron más relevamientos para sacar a estas personas transexuales de la indigencia y llevarlas a una casa trans, a la ubicación de una casa trans, donde puedan vivir, dejar el trabajo sexual y puedan ejercer, terminar sus estudios, ejercer un trabajo. Cuando sale el cupo laboral trans es cuando la comunidad trans se pone un poquito más fuerte en tema polémico, político, social, porque el cupo laboral trans abre 1% de posibilidades para todas esas personas que quieren ejercer un trabajo legal, dignificarse como seres humanos, dejar la indigencia de haber sido expulsados de sus hogares para tomar un puesto de trabajo, ya sea en cargos administrativos, cargos sociopolíticos o cargos de paradero, albañil, electricista, oficios que lleven a esta persona trans a una economía más sustentable en la cual se sienta este hombre trans o esta chica trans más completo en ese sentido, más completo. Por eso se planteó el cupo laboral trans para que haya una estadística. A mí me hicieron la entrevista eh, haciéndome preguntas sobre mi currículum vitae, cuáles eran los estudios que yo tenía y con quién vivía, a cargo de quién estaba.
si tenía parejas, me había casado. Fueron preguntas para el cupo laboral trans. Eh, yo por elección propia sigo sin trabajo, porque es una situación de salud nomás que eh, tenía que priorizar eso. Entonces, pero acepté la entrevista por Zoom, fui censado como hombre trans, voté como hombre trans, me llamaron en el hospital como hombre trans porque es lo que se plantea en una de las preguntas que está acá, esto de que eh, te llaman con el nombre anterior o de manera despectiva. Se suelen llamar de manera despectiva o con el nombre anterior. Entonces, bueno, eso era algo que molestaba mucho al principio, que siempre se planteaban las reuniones de que te llamaban así en el hospital y que todos te quedaban mirando de manera despectiva, entonces eso era eh, lo que generaba malestar, digamos, en la situación esta de la transexualidad. Bueno, voy a ir cerrando porque ya voy por 20. Voy a tocar el tema de eh, la visibilidad en varones trans. Bueno, hay muchas maneras y muchos puntos con los que tiene que ver la identidad de género en personas trans. Por ese motivo, es difícil encontrar la manera por la cual empezar. Por un lado, podríamos explicar lo importante que es para nosotros la posibilidad de obtener un DNI con nuestro nombre, nuestro verdadero nombre, ese con el cual nos identificamos y el cual elegimos día a día y lo defendemos con orgullo. Nuestra comunidad desde hace muchísimos años ha sufrido estigmatización social e institucional, dado que para ello nosotros no somos un ejemplo social a seguir. Sufrimos y seguimos sufriendo la discriminación por no ser igual a toda la sociedad. Eso es un claro ejemplo de la invisibilización del colectivo trans masculino. Es muy doloroso contarles lo que es para muchos de nosotros tener que ir a una institución médica y tener que pasar el papelón de nuestras vidas constantemente al ser llamado a los gritos con nuestro nombre registral, lo que es algo que no podemos evitar si tenemos nuestro DNI con el nombre elegido. Muchos de nosotros hablamos en general y nos negamos constantemente a asistir a los profesionales de salud con esa misma razón. Nos cuesta mucho sobrellevar la situación tan complicada y dolorosa porque no podemos ejercer una vida digna. O sea, la invisibilidad tiene que ver con esta situación de miedo que genera la manera despectiva que te mira la sociedad. La vestimenta es uno de los ítems. Lo pongo como ítems porque es justamente ese objeto transicional lo que choca por ahí en la mirada despectiva de la sociedad, que una mujer se vista de hombre, ¿no? Que una mujer adquiera un formato masculino, que una mujer que biológicamente tiene senos se los quiera quitar, ¿no? Eso es una contrapartida, porque una mujer que tiene senos se los quiere quitar. Porque una mujer que nació biológicamente mujer para ser mamá, no tiene hijos. Bueno, es una mirada social de que el hombre trans realmente elige no tener hijos. Que el hombre trans elige dejar eso a un costado. Entonces, polémicamente hablando, eso invisible de lo que habla la sociedad es de que hay 1 en 1 millón. Es un porcentaje muy chico la transexualidad masculina. Es chica. O sea, voy a apagar esto porque me altera un poco. Es un porcentaje chico. O sea, tenemos
9 hombres masculinos y 1 trans. Tenemos 1 trans. Bueno, eso genera en la sociedad una invisibilidad para ese pibe. Porque es el pibe que sufre el estigma, es el pibe que es discriminado, es el pibe del que hablaba acá en la nota que sufre el papelón, es el más cuestionado, es el que todo el mundo apunta y dice ahí va el trans, el travesti, el transgénero, el no binario, ahí va el diferente, ¿no? Ahí va el diferente, ahí camina el diferente. Entonces, eso genera invisibilidad, genera esa situación de que el hombre trans entra al closet, de que el hombre trans se esconde, que el hombre trans se camufla, que el hombre trans se escapa de esa situación despectiva, ¿no? El hombre trans es como que genera esa situación de timidez. Entonces, volviendo a esto de la adolescencia, y para ir avanzando un poco, en la adolescencia la mayoría de los chicos trans sufre el tema del pecho, el crecimiento del pecho. Entonces empieza una especie de curvatura minúscula, pero es una curvatura de ir por la vida así, escondiendo los pechos. Después viene el fajarse los pechos, el esconder ese pecho, esconder, taparlo, no generar esa voluptuosidad del pecho erógeno de tratar de mostrar los pechos. Vas a ver que una chica cohibida que se esconde trata de disimular con una vestimenta o con corpiños más ajustados, esto de que eso empieza a crecer. Ese miedo genera el crecimiento de los pechos en un chico trans. Es como, primero el periodo te lo tenés que bancar, es un proceso hormonal que te saca de tu eje y después tenés que bancarte el crecimiento del pecho, cuando el cuerpo se empieza a formar de manera femenina, se empieza a formar. Entonces ahí está el cambio, ahí está el proceso, ahí está el proceso, ahí está el género, ahí está la implicancia, ahí es cuando cambia esto. De un formato pasa al otro. Ahí estoy súper mal de la tos, súper mal, súper mal. Súper mal, me engripé el otro día. Salí con el pelo mojado y eso me hizo muy mal. Aparte los cambios de clima acá en Misiones son jodidos. Y no puedo terminar muy bien el video, está medio mal, pero entenderán que los temas de salud son así. Bueno, en esta adolescencia hay como mucha inhibición, de lo que plantea Freud, una inhibición. Esa inhibición genera una contrapartida de la adecuación. Es como, me gustaría verme como, pero me veo en el espejo y me veo de esta manera. Y ahí es cuando viene el desacierto de decir, no me gusta lo que veo. ¿Cómo lo tapo? ¿Cómo lo camuflo? ¿Cómo me muestro ante una chica? A mí me pasaba, yo en la adolescencia sufría anorexia, porque no quería que se me marcara el cuerpo. No quería generar algo de atracción hacia hombres. Entonces no quería pronunciar las caderas, los pechos, la cintura. Quería un cuerpo andrógeno, cuadrado. Entonces mentalmente se me ocurría que si yo adelgazaba, mi cuerpo iba a ser chato, mi pecho iba a ser chato, mi panza iba a ser chata, mi cuerpo iba a ser cuadrado. Entonces me agarró una especie de anorexia, vigorexia, de más o menos cómo yo quería que me vean las chicas, cómo quería que las chicas vean mi formato de masculinidad. Era una masculinidad que estaba mezclada en esta situación de no entender
del todo mi género, no entender del todo mi identidad, no entender del todo mi transexualidad. Estaba en una especie de lesbiana activa, tratando de entender esta masculinidad que cada vez se pronunciaba más, cada vez me sentía más hombre, cada vez quería ejercer otro tipo de voluntad, otro tipo de ejercicio, otro tipo de... Mis trabajos eran sumamente masculinos, ya tenía fuerza, ejercía mucho la fuerza física, entonces mi masculinidad, dopamínicamente hablando, era muy fálica. Entonces había algo que me hacía ruido, pero no iba al analista todavía, era muy joven como para ir a un analista. En esa época no se usaba tanto el analista. Hoy en día es como un poco más recurrente ir al analista. Entonces era como una entrada al closet, era como algo encubierto, misterioso y que generaba mucha curiosidad, saber hacia dónde era el predominar de esta situación encubierta de esta masculinidad. Era como pensar, ¿qué me está pasando? ¿No? Eso es lo que se pregunta el chico trans, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me quiero comprar camisas grandes, ropas grandes, pantalones grandes? ¿Por qué ya quiero usar una loción? ¿Por qué me compro zapatillas grandes? Tengo como una situación de disforia, una situación de disforia de género. Es una pequeña disforia, es una pequeña situación de... Pero me gusta más posicionarme en masculino que en femenino. Entonces empiezo a adquirir un modismo masculino. Empiezo a copiar. ¿Ven que cuando somos chicos copiamos? Bueno, yo empiezo a copiar gestos, forma de hablar, y empiezo a hacer una situación sexuada de esta situación fálica que yo siento. Yo siento esta situación de que me empiezo a convertir cada vez más en hombre, ¿no? Esa situación de, ¿qué me está pasando exactamente? ¿Por qué me pasa esto? ¿Estoy enfermo? ¿Estoy mal? ¿Qué me pasa? Me veo en el espejo y no me gusta lo que veo, pero lo empiezo a transformar, ¿no? Esa situación disfórica lo transformo. Me empiezo a cortar el pelo, empiezo a usar camisas, o empiezo a usar pantalones y me empiezo a esconder. Hablemos de lo invisible de la transexualidad, el chico que se invisibiliza. Entonces me empiezo a esconder, me escondo, no quiero que me vean. Pero esa transformación de manera narcisista me gusta cortarme el pelo, ponerme camisas, pantalones, copiar los gestos de los hombres, como tener un lenguaje masculino, para que las chicas me vean de manera posicionada en un pibe pachero, lindo. Y ese posicionamiento me genera a mí placer. Eso es una situación de placer. A mí me genera placer verme así. Pero la sociedad, ¿qué hace? Estigmatiza, discrimina. Y los varones, ¿qué hacen? Te golpean. Entonces, ahí es cuando yo veo que la sociedad no me acepta. Ahí yo veo que la sociedad no me acepta. Porque como te ven, te tratan. ¿No? Como te ven, te tratan. Si te ven bien, te contratan. Y si te ven mal, te maltratan. Entonces, esta sociedad está acostumbrada a un mecanismo de defensa que altera el sentido común. El que es diferente es discriminado. El que hace exactamente lo mismo que hace todo el mundo en el sentido común es el que lo aplaude. Entonces, esa invisibilidad de la que habla en la entrevista esta de los varones trans hace que el varón trans se replantee esta segunda salida del closet. Cuando el varón trans sale por segunda vez del closet. Cuando él ya tiene su nombre de pila, ya tiene su cambio registral, ya accede a sus hormonas, ya empieza con la mastectomía, la cirugía genital. Y ahí es cuando empieza esta retribución del
cupo laboral trans, la ley integral, porque la ley integral está basada justamente en materia de salud, vivienda. El chico trans tiene que tener una vivienda, tiene que tener un trabajo, tiene que tener un control médico de que todo siga bien. O sea, no es que el chico trans empezó el tratamiento hormonal y ya está. Se hizo la mastectomía y ya está. Le salió un poco de barba y ya está. Se cambió el nombre de pila y lo llamamos o no lo llamamos, o lo cuestionamos o no lo cuestionamos. También se habla de un dejamiento de las hormonas, una destransexualización. Se habla también de una vuelta en sí mismo otra vez, de cambiar el nombre de pila otra vez, volver a llamarse con el nombre que los padres le designaron al nacer. Hay toda una contrapartida dentro de la ley de identidad de género que deja mucha cosa en el tintero, deja mucha cosa sin trabajar, deja mucha cosa sin hablar, genera mucha controversia, genera mucha situación polémica. Hablamos de un sistema patriarcal que no permite que el chico trans pueda ejercer su voluntad como hombre. Un sistema patriarcal que oprime al trans, que lo golpea, que lo abusa, que algunos, como el caso de Tehuel, lo asesinan. Entonces hablamos con una situación de justicia social en la cual el chico trans está siendo vulnerado constantemente de sus derechos, que son derechos que ya están legalmente aprobados. Entonces esos derechos que están legalmente aprobados se los pone en debate. Se pone en debate otra vez si la ley integral trans tiene que salir, si el cupo laboral trans sirve, si la ley de identidad de género sirve para algo. Por eso le decía, cuando una ley se promulga, cuando una ley entra en vigencia, cuando la ley se regula, cuando pasa un planteamiento, son 55 aprobaciones, una abstención. O sea, son mayoría, es lo que pasó ahora hace poco con la ley base. Fue mayoría la votación. Aceptaron todo. Algunos que estaban en contra terminaron aceptando. Hay toda una puja de poder en situaciones de ley, que volviendo a esto de la ley de identidad de género, en esa época cuando yo fui al Congreso, estábamos seguros que salía. Estábamos seguros que salía porque era algo que se estaba buscando hace años. Eh, Cuando hacemos la jubilación o las pensiones no contributivas, hacemos justamente ese balance. Se hace un reconocimiento histórico de todos los aportes que hizo la persona, de todas las cosas que le pasaron. Entra todo en materia legal. O sea, yo tengo una pensión no contributiva porque antes de la transexualidad pasé por adicciones y la adicción me generó un brote. Entonces pasé por un estudio analítico psiquiátrico para tomar una medicación de por vida por una enfermedad crónica de una situación de estrés, picos de estrés, de no poder dormir, de estar mal, de una situación de que la sociedad me discriminaba. Pasé por situaciones de abuso, golpes, estigma social, acoso callejero. Pasé por muchas situaciones en las cuales yo me vi vulnerado en mis derechos, que era un derecho a elegir, un derecho a tener un nombre de pila, un derecho a poder formar una pareja, el día de mañana casarme, tener una familia. Si no podía tener hijos por naturaleza biológica, iba a adoptar. Pero tenía como situaciones muy de contrapartida a nivel del malestar cultural, que la sociedad discrimina al diferente, que la sociedad no permite que ames a una mujer, no permite que tengas una vida game friendly, ¿no? Ser game friendly, ser un hombre libre, tener esa homosexualidad de libertad. Hablamos de libertad hoy en día, libertad carajo, ¿no? Y esa libertad carajo, realmente no sé si es tan libertad carajo, pero hablamos de libertades y libertinaje. Entonces, para ir terminando y cerrando la idea, vamos a terminar con... Yo quería mostrarle este material, que es un material que yo tengo hace años, porque justamente recordar el año de la promulgación, recordar todo lo que significó esta ley, recordar el cambio histórico que generó en la Argentina esta ley, es un reconocimiento también.
es un reconocer que cambiamos algo, que hubo una variante. No solamente la variante del COVID, hubo una variante, hubo una situación de ese planteamiento. Yo me hice la adecuación del cuerpo en épocas de pandemia, cuando no había camas, cuando las cirugías no salían, cuando el tema de las hormonas era sumamente complicado. Yo me hice en épocas de pandemia una adecuación, cuando estábamos en pleno COVID, pero si no lo hacía en ese momento, ¿cuándo lo iba a hacer? ¿Qué iba a esperar? Morían 100, 200 personas por día. Primero murieron los adultos mayores, después murió gente poco más joven. Yo estaba con 35 años. Entonces, volviendo a esto, para no entrar en esa situación, ¿de qué se trata el derecho a la identidad? ¿Realmente de qué se trata el derecho a la identidad? Porque hablamos de un derecho de todos y un derecho a un matrimonio igualitario en principio, de poder casarse con alguien que amás, el mismo género. Por eso se habla de un matrimonio igualitario, porque elegís casarte con alguien de tu mismo género, porque hay un nivel de coincidencia con ese género. No te casás con el género opuesto, te casás con el mismo género. O sea, una mujer se casa con una mujer, un hombre se casa con un hombre. Y cuando abrimos la brecha y decimos una mujer se casa con un trans, no volvemos a la heterosexualidad. No es una heterosexualidad. En materia civil es hombre-mujer, pero no es una heterosexualidad. La heterosexualidad es una naturaleza, hombre y mujer. Esa heterosexualidad habla de la heteronorma, una norma establecida por un patriarcado. Esa formación patriarca hacía que el hombre tenga más derechos que la mujer. Por eso Eva Duarte de Perón ejerció el derecho del voto femenino, donde la mujer realmente tenía derechos de elegir, de poder decir, bueno, yo discierno en tal cosa, tengo empatía con tal cosa y también tengo ese derecho a votar, a elegir. Porque no es que somos solo hombres, somos hombres y mujeres. Entonces, si existe ese derecho a la identidad, existe el derecho de todos y de todas y de todes. ¿Por qué esa situación de lo inclusivo? Porque todes habla de una situación milenaria, de una situación de millennium, de nueva era, de nuevas generaciones. Entonces en la Real Academia Española se cambió esa situación por un elles, todes, X, por una situación de que esto sigue, que hay un proceso legal que sigue. Esa situación hace que no solamente el nombre de pila sea importante para la persona autopercibida, sino que para el otro que te va a llamar con ese nombre de pila, también genera algo en él. ¿Se dan cuenta de qué se trata la ley de identidad de género? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por qué es importante no pensar solamente quién es el primero? Todos somos el primero en algo. Todos somos parte de algo. Todos nacemos para algo. Y ese algo es el hoy. Es lo que hoy tenés que hacer. Es lo que hoy necesitas hacer. Si hoy querés cambiar, empezá a cambiar hoy. Empezá a tomar hoy la decisión de qué querés hacer de tu vida. ¿Qué te hace sentir mejor? Si sos una mujer biológica y te llevó años a entender lo que te pasa, es hoy cuando tenés que tomar la iniciativa de tu vida y decir, hoy salgo del closet. Hoy me animo a contarle a mis viejos que me gustan las chicas. Hoy me animo a contarle a mis viejos y a hablar con mi viejo de que cambió el nombre de pila.
Hoy me animo a contarle a mi vieja que me voy al súper y paso mi tarjeta y me miran y los miro con una forma muy fuerte de mirarlos y decirles, sí, soy yo, ese que está en el DNI, soy yo. Hoy me animo a decirle a mis amigos que sigo siendo trans, que no dejé de ser trans porque dejé hormonas, que no dejé de ser el Facundo para cambiarme otra vez de nombre por una destransexualización, porque la biología muestra otra cosa. Entonces, esa ley de identidad de género es para todos, está hecha para todos los que quieran elegir cambiar, para todos los que quieran recibir algo. Entonces les dejo este video pequeño, cortito, para que entiendan que ese día hay que festejar con mate, con vino, con cerveza, con té, con tereré, con una comida, con mamá, papá, amigos, pareja, comunidad, activistas y con ustedes, la prensa también. Gracias.